Buenas tardes, esperemos 2 minutitos y empezamos Buenos clase. días, compañeros. Buenos días, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Listos, comencemos clase, ¿sí? Buenas tardes con todos, bienvenidos, ¿sí? Un gusto siempre por parte de la institución EduTech. Siempre es un honor a los nuevos estudiantes, bienvenidos, ¿sí? Siempre es un gusto tener a nuevos estudiantes siempre conectados con nosotros, ¿sí? Vamos a proceder, hoy comenzamos con la clase de historia, ¿no? Sí, la clase de historia. Vamos a ver temas fundamentales, vemos temas que han transcurrido en el hecho histórico del mundo, así sucesivamente, ¿cierto? ¿Sí? Buenas tardes con todos, gracias por los mensajitos. Buenas tardes con todos, ¿sí? En la anterior clase vimos la situación de la independencia del Congo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? El día de hoy ponemos como título Historia, Cultura y Trabajo. Historia, Cultura y Trabajo. Historia, Cultura y Trabajo. ¿Sí? A ver, le voy a dar la palabra a Carlitos. Dígame. Doctor, buenas tardes, doctor. Nos dejó como título, causas y consecuencias de los hechos históricos. Causa y consecuencia de los hechos históricos. Ya, no hay ningún problema, ¿ya? Gracias, Carlitos, muy amable. Ya, entonces ponemos como, bueno, el título ponemos como subtítulo causas y consecuencias de los hechos históricos y abajo ponemos lo siguiente. En sus investigaciones, en sus investigaciones, en sus investigaciones, los historiadores, en sus investigaciones, los historiadores no intentan solo conocer, no intentan solo conocer qué pasó, no intentan solo conocer qué pasó. No intentan solo conocer qué pasó. No intentan conocer solo qué pasó. O cómo se vivía. 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 En un momento determinado, en un momento determinado, coma, sino que es fundamental para ellos explicar, sino que es fundamental para ellos explicar el porqué de un hecho. El porqué de un hecho.
o de una manera de organizarse, o de una manera de organizarse, o de una manera de organizarse, y vivir de una sociedad. Y vivir de una sociedad. Y vivir de una sociedad. Punto aparte. Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos. Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos. Buscan las causas de los hechos históricos. Y sus consecuencias, y sus consecuencias, y sus consecuencias, punto aparte. Y sus consecuencias, punto aparte. Sus consecuencias, punto aparte. Las causas pueden ser de múltiples tipos, dos puntos. Las causas pueden ser de múltiples tipos, dos puntos. Las causas pueden ser de múltiples tipos, dos puntos. Uno, económicas. Uno, económicas. Uno, económicas. Entre paréntesis ponemos la pérdida de la cosecha debido a la sequía, ¿no? La pérdida de la cosecha debido a la sequía. La pérdida de la cosecha debido a la sequía. La pérdida de la cosecha debido a la sequía. Dos, políticas. Dos, políticas. Dos, políticas. Abrimos paréntesis. El estallido de una guerra. El estallido de una guerra. Políticas, abrimos paréntesis, es el estallido de una guerra. Tres, sociales. Tres, sociales. Abrimos paréntesis. La protesta de un grupo social, la protesta de un grupo social por la subida de impuestos. Por la subida de impuestos. La protesta de un grupo social por la subida de impuestos. Cerramos paréntesis. Cuarto, culturales. Cuarto, culturales. Abrimos paréntesis. Un descubrimiento científico.
un descubrimiento científico. Repito, culturales. Cuarto punto, abrimos paréntesis, un descubrimiento científico. Cerramos paréntesis. Y quinto, personales, abrimos paréntesis, personales, abrimos paréntesis, la muerte de un rey sin descendencia. Personales, la muerte del rey sin descendencia. Cerramos paréntesis. ¿Listos? Ya. A ver, les explico, ¿correcto? ¿Cómo nosotros vemos un hecho histórico? ¿Sí? Y de acuerdo a su clasificación, ¿sí? Nosotros para valorar un hecho histórico, como, bueno, algunas situaciones, como vamos a ver, la enseñanza del trabajo, las situaciones de fundamentos que han pasado en el mundo, ¿cierto? Corrientes historiográficas y demás situaciones, ¿sí? Dentro de este proceso histórico, dentro de la materia de historia, vamos a ver muchas situaciones como hemos venido observando y entendiendo y brindando las clases, ¿sí? Como hechos laborables, hechos o situaciones que han pasado, ¿cierto? Hechos históricos de la periodización, vimos la unidad del tiempo, ¿correcto? Vimos su historia y sus inicios, ¿cierto? Cómo se comenzó a fundamentar los hechos dentro del mismo, su cultura, el trabajo y demás situaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber que es un hecho histórico, una situación histórica? Es dependiendo, ¿sí? De lo económico, lo social, ¿correcto? Lo económico, lo social, lo político, ¿sí? Lo personal. Y ahí nosotros vamos a comenzar a determinar, acorde a esto, para lo social y lo cultural, ¿ya? Entonces, la historia nos relata un hecho, ¿sí? Es el relato de un hecho que generó trascendencia, ¿ya? ¿A qué me refiero que generó trascendencia? Un hecho histórico. ¿Quién me puede ayudar? Levanta la manito, ¿ya? Que generó trascendencia. ¿A qué se refiere con generó trascendencia? Israel Mariño, por favor, le doy la palabrita. ¿Me Diga. escucha? Sí, sí le escucho, claro y fuerte. Ya. Genera trascendencia quiere decir que marca un antes y un después de la historia. En la historia para la humanidad y para las generaciones futuras. Ya, correcto, muy bien, felicitaciones. Correcto, a eso nos referimos como hecho histórico, ¿verdad? Nos referimos que generó una trascendencia antes y después. Porque, por ejemplo, a ver, bueno, sin ofender, ¿no? Pero a ver, nosotros, ¿qué hecho histórico podemos hacer? ¿O qué hemos hecho para que dentro de la historia podamos ser parte de? No hemos hecho nada, ¿verdad? No van a hacer un libro de chuta de Carlitos Guitarra, ¿cierto? Bueno, si usted hace historia, tal vez llega, no sé, le gusta la política, tal vez llega a escribir un libro, quien quita, tal vez miren, por ejemplo, los jugadores de fútbol hacen un hecho histórico, nuestra primera clasificación al mundial, ¿verdad? A ver, levantó la manito Alex, dígame Alex. Muy Alex, buenas noches. Y tal vez una duda que tengo. dígame. Y eso de lo que vimos la pandemia también, con eso no pasamos a unos hechos históricos. Correcto, muy bien, señor Alex. Muy bien. La pandemia fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque eso nos va a recordar el resto. Mire, por ejemplo, los hijos de los hijos nuestros van a decir, ¿sabían que en el 2020 hubo pandemia? Chuta, y se murió mucha gente en las calles, hubo un virus demasiado fuerte. Entonces, eso genera un hecho histórico. Bien, señor Alex, bien, muy bien, tiene puntitos extras de actuación. La pandemia fue un hecho histórico que va a quedar grabado en la mente de todos, de todo el mundo. Muchos familiares, muchos de ustedes, tal vez algunos perdieron muchos familiares en la pandemia. Fue conmoción mundial. ¿Se acuerdan que comenzó en China? Y decíamos, chuta, nada de venir, ¡pah! Nos cayó. ¿Se acuerdan? Entonces, miren, esto fue algo trascendental en la historia del mundo. Entonces, miren, esto, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Económico? ¿La pandemia? ¿Un hecho histórico económico? A ver, veamos. De las que les di,
analicemos un poquito, señor Carlitos levantó la mano, analicemos un poquito, señor Carlitos, ¿qué sería o en qué globaliza la pandemia como hecho histórico? ¿Económico, político, social, cultural o personal? Las cuatro. Ahí Porque sí. igual en la ¿Cuál sería la economía cuatro? igual y se fue, nos fuimos a la quiebra, tanto los negocios, despidieron personal de tantas partes, o sea, quedamos sin trabajo. De la parte económica estaba bien complicado. En la parte personal, en la parte familiar igual, perdimos muchos familiares. Se, o sea, estuvo tenaz. Eso, en la parte política igual, dijeron, ¿qué hicieron? Imagínense, no daban prioridad, sino, entre comillas, a ciertas personas. ¿Qué daban? De cajas, cartones. Ya, correcto, muy bien, Carlitos. Tiene un puntito extra, ¿ya? Muy bien, Jaime Gudiño también quiere, ¿ya? Ya le doy la palabrita. Déjenme les desbloqueo el micrófono, ¿ya? Y a ver, dígame, señor Jaimito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo está, señor profesor. Jaime? ¿Cómo le va? Sí, lo mismo estaba pensando lo mismo Carlos Litardo, que era lo económico, lo social y lo político. Ya, lo económico, Sí, lo social. mismo, Ya, muchas claro. gracias, señor Jaime, ¿ya? Muchas gracias, muy amable por su aportación. A ver, justamente este tema, por ejemplo, de la pandemia, fue un hecho económico, sí, porque hubo una economía, gracias a la pandemia, si nos damos cuenta, en todo el mundo hay una crisis económica, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, podemos también nombrarlo como económico en el tema de la pandemia, ¿sí? Es un hecho histórico económico. En lo político, sí, bueno, tiene mucho que ver con lo político. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en otros países es de acuerdo a la ubicación, ¿sí? Los hechos históricos de acuerdo a la ubicación. ¿Por qué lo político tal vez en Ecuador pesó más la pandemia que en otro país? Por ejemplo, China. ¿Por qué? Porque hubo este tema de los vacunados VIP y tanta vaina, ¿no? Entonces se volvió político. Pero en otros países no fue político, fue salud. Fue un hecho histórico de salud. Aquí lo metimos político por lo que hubo esta vaina de los vacunadores VIP, ¿no es cierto? Pero de ahí no hubiera sido político. O sea, no hubiera sido político. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver estos hechos fundamentales a ver si en verdad puede ser parte de estas cinco causales, ¿no? Consecuencias, ¿verdad? De los hechos históricos. Sociales, claro, que tiene que ver mucho en lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo social vamos a ver determinados grupos, ¿no? Como usted dice, la situación histórica de las personas que morían en las calles y les daban los cajones o les quemaban en las avenidas. ¿Se acuerdan? En Guayaquil les quemaban en las calles a las personas que morían de COVID, ¿cierto? En lo cultural también, porque tiene mucho que ver. Si nos damos cuenta, en Guayaquil murieron muchas personas y en otras ciudades un poco menor, ¿no? La cantidad. Entonces, ahí tenemos que ver qué pasó en lo cultural, ¿no? Porque en Guayaquil o en las partes de la costa morían más gente que en la sierra. Ahí tenemos que determinar, en lo cultural se hace una estadística histórica para ver qué es lo que está pasando. De acorde a estas situaciones, nosotros podemos determinar un tipo de comportamiento social, ¿sí? Entonces, miren, todo va cogido de la mano económico, social, político. Ahora vamos a lo personal. ¿Ustedes creen que en lo personal hubo una crisis histórica que podríamos recordar? Sí, por ejemplo, chuta, mi mamá se enfermó y tocó llevarla al hospital, fue fuerte. Entonces, mire, ya genera un hecho histórico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este proceso histórico que podemos determinar en los avances futuros de una sociedad. ¿Sí? Ponemos como título las ciencias auxiliares de la historia. 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 Dos puntos. Existe un conjunto de disciplinas, existe un conjunto de disciplinas, existe un conjunto de disciplinas, coma, muchas de ellas
Repito, existe un conjunto de disciplinas, coma, muchas de ellas del ambiente social, coma, que auxilian a la historia en su quehacer, coma, que auxilian a la historia de su quehacer. Punto seguido. Algunas de esas ciencias son, dos puntos. Algunas de esas ciencias son, dos puntos. Antropología. 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 Dos puntos. La antropología ayuda a estudiar. La antropología ayuda a estudiar los hábitos. La antropología ayuda a estudiar los hábitos, coma, costumbres y relaciones, coma, esto es la cultura de los grupos humanos, coma, esto es la cultura de los grupos humanos a través del tiempo. Ayuda a estudiar los hábitos, coma, costumbres y relaciones, coma, esto es la cultura de los grupos humanos a través del tiempo. A ver, explico. La antropología, de acorde a los hechos históricos, ¿por qué genera este conocimiento de hábitos, costumbres y relaciones? En la antropología podemos estudiar, por ejemplo, las estadísticas sociales, o por ejemplo la pobreza, ¿sí? Eso estudia la antropología. Costumbres, por ejemplo. ¿Saben qué? La sierra tiene una costumbre, la costa una costumbre, el Guayas del Oriente tienen otras costumbres, ¿no? Entonces, la antropología o las ciencias auxiliares de la historia es, que se coge bastante la mano con la antropología. La antropología es la ciencia que estudia el medio ambiente del ser humano. No solamente el tiempo histórico pasado, sino también el presente, ¿no? Para conocer también un futuro. Un futuro, miren, los gobiernos deberían siempre contratar un antropólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él hace las estadísticas sociales, cómo está manejándose la sociedad en general, ¿no? Su relación de acuerdo a su cultura y grupos humanos, ¿sí? Que han pasado, que han generado a través del tiempo un hecho pasado a un hecho presente y futuro, ¿sí? Eso es lo que estudia la antropología, ¿correcto? Vamos a poner abajo, punto final, ponemos aparte geografía, dos puntos. Geografía, dos puntos. Geografía, dos puntos. Ayuda a ubicar los lugares. Ayuda a ubicar los lugares. Ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos. Donde sucedieron los hechos históricos. Donde sucedieron los hechos históricos. Y el territorio en el que se ha desarrollado la vida, de los pueblos. Punto aparte. Repito, ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos y el territorio en el que se ha desarrollado la vida de los pueblos. Punto seguido. Muchas veces los hechos históricos han sido determinados por el medio físico. Muchas veces los hechos históricos han sido determinados por el medio físico en el que tuvieron lugar. Repito, muchas veces los hechos históricos han sido determinados por el medio físico en el que tuvieron lugar. Punto final. A ver, explico. ¿Por qué la geografía tiene mucho que ver con la historia? A ver, todo parte desde una ubicación. No podemos coger y hablar, por ejemplo, de invento, no sé, de Roma,
o de la antigua Constantinopla, si pensamos que la Constantinopla estaba ubicada en Perú, ¿cierto? No tendría lógica. Entonces, la geografía siempre va acogida de la mano de la historia. Si nosotros relatamos un hecho histórico, por ejemplo, me invento, ¿no? El señor, dentro del libro Caspicara, el señor Hernán Mejía vivía solo en un barco ubicado en la nube, o sea, no tendría lógica, ¿verdad? Entonces, el hecho histórico siempre se detalla y cogido de la mano de la geografía, ¿sí? La geografía es dónde sucedió el momento, el lugar donde generaron los sucesos históricos, ¿sí? Siempre comenzamos con esa situación, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ¿dónde se encontraron dónde está ubicada la tumba de Ramsés? Me levanta la manita. ¿Dónde está ubicada la tumba de Ramsés? Señor Carlos Litardo, por favor. En Egipto, Ya, en la correcto. pirámide. Ya, correcto. Entonces, le pregunto a usted, no sé, no apague todavía su micrófono. Le pregunto a usted, señor Carlos, ¿por qué usted sabe que la tumba de Ramsés está ubicada en Egipto? Por los hechos históricos que plasmaron los científicos, los antropólogos, todos esos. Correcto, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta. O sea, nosotros nos basamos en una historia mediante la geografía y su ubicación, ¿no es cierto? ¿Dónde se generó esa recaudación de información para que se pueda relatar un hecho histórico? ¿No es cierto? Entonces, la geografía es muy esencial, ¿ya? ¿Dónde, a ver, que me levante la manito, ¿dónde comenzó la pandemia? ¿En dónde? ¿En qué país comenzó la pandemia? Ya me levantan la manito, ¿sí? A ver, Jaime Gudiño, por favor. China. Ya, correcto, en China, ¿no es cierto? En China. Entonces, en China comenzó la pandemia y entonces nosotros vamos a comenzar un hecho histórico desde China, ¿verdad? O sea, si ustedes se ingresan al internet, van a poner pandemia o pandemia COVID. Wikipedia les va a dar toda una información que les va a decir dónde comenzó en Beijing, con un brote salido de una bacteria que sucedió en China por laboratorios tal. Entonces, son hechos y relatos que van cogidos de la mano en tanto tiempo, espacio, fechas, años, dónde se ubicó, en qué país, en qué región, todo ese tipo de circunstancias convive con la historia, ¿correcto? Ponemos como otro punto paleontología, 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 paleontología. No se olviden que todas las palabras terminadas en ia, o sea, yato, ¿sí? Verán que les estoy explicando eso en lenguaje, llevan tilde, ¿no? Paleontología, como geografía, geología, antropología, llevan tilde en la I, ¿no? Porque es yato. No ñato, sino yato. A ver, ponemos paleontología. Estudia los fósiles de animales. Estudia los fósiles de animales. Estudia los fósiles de animales. Estudia los fósiles de animales y vegetales de épocas remotas. Estudia los fósiles de animales y vegetales de épocas remotas. Estudia los fósiles de animales y vegetales de épocas remotas. Ya, ¿a qué me refiero con la situación de que estudia los fósiles de animales? Como por ejemplo la extinción de los... Levante la manita. La extinción de los... Franklin Romero. De los dinosaurios. Ah, correcto, muy bien, felicitaciones. Ya, la extinción de los dinosaurios, ¿no es cierto? Mediante eso también nosotros podemos determinar un hecho histórico, ¿sí? Mediante la fosilización.
Por ejemplo, en criminalística también se hace la paleontología. ¿Por qué? Porque la paleontología se estudia, por ejemplo, no solamente, bueno, hechos históricos que han pasado, pero también en hechos presentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar el tipo de muerte de la persona pese a su descomposición en el ambiente, ¿verdad? Entonces también se manejan hechos presentes, ¿no? Pero bueno, vamos al hecho histórico. La paleontología estudia también no solamente fosilizaciones animales, sino también vegetales. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar tiempo y espacio, como por ejemplo la prueba de carbono. ¿Sí? Para nosotros poder determinar desde qué año parte ese hecho histórico, ¿no? ¿Sí? Los dinosaurios, por ejemplo, que han encontrado en muchas partes del mundo, pueden determinar cuántos años pasan o han pasado hasta la edad de hoy, ¿no es cierto? Ponemos como otro punto la geología. La geología. Geología. Con tilde en la I, ¿no? Geología. 2 puntos. Es especialmente útil para estudiar las primeras etapas, es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta. Es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta. Coma. En vista de que se ocupa de la formación y constitución de la corteza terrestre. Ocupa de la formación y constitución de la corteza terrestre. Por ejemplo, el Big Bang, ¿no es cierto? El Big Bang es un hecho histórico que generó el mundo, ¿verdad? A ver, ¿quién me responde esta preguntita, ya? ¿El mundo explotó o generó una implosión? ¿Quién me responde la preguntita? ¿Generó una explosión o una implosión? A ver, los mismos de siempre, mis estimados alumnos. Señor Carlitos y Franklin, necesito más actuación. Señor Israel, los mismos 3 estudiantes de siempre, ¿no es cierto? Vamos, a ver, otras personas. No creo que solamente 3 personas quieran actuar en clase. Necesito, hay bastantes alumnos. De eso, muy bien. A ver si no, el señor Nelson Satán. A ver, dígame. Ya le prendí su microfonito, ¿ya? No. Repítame la pregunta. A ver, Dice, no la escuché tan bien. ya no se preocupe, repito la pregunta. ¿El mundo generó una explosión o una implosión? ¿Generó una explosión o qué? Correcto, el universo para que se forme la Tierra, ¿qué generó? ¿Una implosión o una explosión? Una explosión. No, incorrecto, ¿cierto? Patricia Lucas, dígame la respuesta, por favor. Ya, nada. Muchas gracias por su participación. A ver, Patricia Lucas, dígame. Generó una implosión. No, no es inclusión, una implosión. Implosión, le digo. Ya, correcto, ya, escuché inclusión, ya. Una implosión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hubiera generado una explosión en el universo para que se forme el mundo, no hubiera existido el mundo. Porque la explosión lo que hace y determina es que no se formen partículas, ¿cierto? Entonces se expanden, ¿no es cierto? Y lo único que causa es destrucción. En cambio, la implosión es generar por dentro, ¿no es cierto? Genera por dentro, se desarma y comienza a formar planetas. Y así se hizo el universo, ¿no es cierto? Esto relata dentro de la geología, ¿sí? Las primeras etapas de la evolución del planeta, desde los dinosaurios hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Alguien que tenga otro hecho histórico?
¿cierto? Si vamos al creacionismo, vamos a tener otra expectativa, otra perspectiva de cómo se formó el planeta, ¿verdad? Pero eso no lo voy a topar, ¿sí? Porque es un tema bastante controversial, porque es el creacionismo. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de hechos históricos científicos comprobados, porque ¿de dónde viene la palabra creacionismo? Creencia. Yo creo de que sucedió. ¿Sí? ¿La ciencia qué es? Es un grupo determinado de filosofías que fueron comprobadas. ¿Ya? Eso es la ciencia. Un grupo determinado de filosofías que fueron comprobadas. ¿Qué es creacionismo? Es un hecho creado por el hombre, que creo que sucedió, pero no es comprobado. ¿Ya? Entonces, si vamos al hecho histórico, científicamente comprobado, ¿cierto? Nosotros determinamos el estudio de la geología de acuerdo a su evolución del planeta. ¿Cómo vamos a estudiar la evolución del planeta? ¿Sí? ¿Cómo vamos a generar el conocimiento histórico de la evolución del planeta? Marte. No podemos. ¿Por qué no podemos estudiar la evolución de la teoría histórica del planeta Marte? ¿Por qué creen ustedes? Me levanto la mano. ¿Nadie? No hay nadie. Estamos, ¿cuántos? 20 estudiantes y solo están 3, 4. Ya, bien, chévere, eso, vamos. Tranquilo, yo no muerdo por si acaso. Estamos detrás de la compu, no voy a morderlo, ¿cierto? Muy bien, a ver. Eso, sí me gusta que participen, ese es el objetivo. Alex Conterón. Alex Conterón, dígame. A ver, espérame, no se le prende su micrófono. Ya, préndale su micrófono. Ya, ahora sí, dígame. Dígame, Alex. No, su micrófono. Deme un segundito, ¿ya? ¿No se le prende su micrófono? A ver, señor Alex, dígame. Sí. Ya, ahí sí le escucho. Yo creo que por lo que no tenemos la suficiente tecnología para poder estudiar el planeta Marte. Ya, correcto, muy bien, señor Alex, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos conocido todavía la situación de Marte, pero sí podemos conocer la evolución